Muy buenos días a todos, sean bienvenidos, en especial compañeros y profesor Luis Useche, a nuestro seminario del corazón. Nuestro grupo está conformado por los bachilleres Paola Herrera, Leonela Chourio, Maglio Bolívar, Daniela Padovani, Ángela Arteaga, Gensari Gómez y mi persona, María Fernanda Delgado. ¿Qué es el corazón? El corazón es un órgano muscular hueco que está ubicado en la cavidad torácica. Es la bomba central de nuestro sistema circulatorio, ya que él es el que se encarga de enviar sangre oxigenada hacia las células y todos los tejidos del cuerpo. El corazón, su tamaño es comparable con el de nuestro puño, es decir, que si cerramos el puño tenemos una idea del tamaño de nuestro corazón. Puede llegar a pesar entre 250 y 400 gramos. Emite entre 60 y 100 latidos por minuto. La cantidad de latidos que emita el corazón en un minuto va a depender del estilo de vida de una persona, y también de la edad, ya que no es lo mismo la cantidad de latidos que puede tener un niño pequeño, un niño de 6 años, a un adulto mayor. Tampoco va a ser la misma cantidad de latidos que emite el corazón de una persona que se ejercita o un atleta al de una persona que es sedentaria, tiene sobrepeso. Ahora veamos cuáles son sus relaciones anatómicas, es decir, dónde está ubicado el corazón y qué lo rodea. El corazón se encuentra ubicado en el centro de la cavidad torácica, pero no totalmente en el centro, sino con una leve inclinación hacia la izquierda. Por su parte superior está conectado con arterias importantes. Por sus dos lados está rodeado de los pulmones y él está ubicado en el espacio denominado mediastino, que es el centro de los dos pulmones. Está apoyado sobre el músculo diafragmático. Por la parte de enfrente se encuentra el esternón, y por la parte posterior se encuentra nuestra columna. Nuestro corazón consta de 3 capas: el pericardio, el miocardio y el endocardio. El endocardio es la capa más interna de nuestro corazón, es la que recubre las paredes internas o las cámaras internas de nuestro corazón y está en contacto directo con la sangre. Esto quiere decir que él tiene ciertas propiedades que evita que la sangre se coagule. Tenemos al miocardio, que es otra capa de gran importancia, ya que esta tiene una función contráctil. Esta es la que hace que el corazón se contraiga y se relaje para producir los latidos del corazón. Y la capa externa y fibrosa, que es el pericardio. Esta recubre el corazón externamente y lo protege de otros órganos como los pulmones. Conozcamos mejor la anatomía de nuestro corazón. Nuestro corazón se encuentra dividido en 4 cavidades. Son 2 aurículas que están en la parte superior y 2 ventrículos que están en la parte inferior. Las aurículas, tanto la izquierda como la derecha, son cavidades más pequeñas que los ventrículos. Sus paredes musculares son más delgadas y son las que impulsan la sangre hacia los ventrículos. Los ventrículos, que son las 2 cavidades que están en la parte inferior del corazón, son más grandes, de mayor tamaño, y su pared muscular es más gruesa que la de las aurículas. De hecho, el ventrículo izquierdo, su pared muscular es más gruesa que la del ventrículo derecho. Los tabiques son los encargados de dividir el corazón y evitar que se mezcle el flujo sanguíneo del lado izquierdo del corazón con el del lado derecho. Tenemos el tabique interauricular, que es el que separa la aurícula izquierda de la derecha, y el tabique interventricular, que es el que separa al ventrículo izquierdo del derecho. Internamente tenemos a 4 válvulas que son las encargadas de conectar las 4 cámaras de nuestro corazón. Tenemos a las válvulas auriculoventriculares. La primera es la válvula mitral, que es la que conecta a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, y la segunda es la válvula tricúspide, que es la que conecta a la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Tenemos las otras 2 válvulas que son conocidas como válvulas semilunares. Estas son válvulas cardíacas y una de ellas es la válvula aórtica. Esta está conectada, se encuentra entre el ventrículo izquierdo y el inicio de la vena aorta, y la otra válvula es la vena pulmonar, que está conectada entre el ventrículo derecho y el principio o el comienzo de la vena pulmonar. Los tipos de circulación de nuestro corazón son la circulación pulmonar y la circulación sistemática.
En la circulación pulmonar, la sangre va del corazón hacia los pulmones para volverse a oxigenar. ¿Cómo ocurre esto? La sangre desoxigenada sale desde el ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar y en los alvéolos pulmonares esta sangre libera el dióxido de carbono y se oxigena nuevamente. Este proceso es conocido como hematosis, para nuevamente volver a nuestro corazón por la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. En la circulación sistémica, la sangre sale del corazón a través del ventrículo izquierdo por la arteria aorta, yendo así a los distintos tejidos del cuerpo, a las distintas partes para suministrar tanto el oxígeno como los nutrientes necesarios para las células. La sangre desoxigenada, rica en dióxido de carbono, regresa al corazón a través de la vena cava superior e inferior por la aurícula derecha. La vena cava superior lleva la sangre desde las extremidades superiores, cuello y cabeza, y la vena cava inferior lleva la sangre desde el tronco hacia las extremidades inferiores. Circulación coronaria. Las arterias coronarias, que se denominan así por presentar el aspecto de una corona que rodea al corazón, nacen de la raíz de la aorta. El músculo cardíaco, como cualquier otro órgano o tejido del cuerpo, necesita sangre rica en oxígeno para sobrevivir. El corazón recibe sangre por medio de su propio aparato vascular, a lo cual se le denomina circulación coronaria. El ventrículo derecho es el que bombea sangre baja en oxígeno hacia los pulmones, y es aquí en los pulmones en donde la sangre se vuelve a cargar de oxígeno. El ventrículo izquierdo bombea sangre a la arteria principal del cuerpo llamada aorta. La aorta es el principal conducto de suministro de sangre del organismo y se ramifica en dos vasos sanguíneos coronarios principales, o también denominados arterias. Estas arterias coronarias se ramifican a su vez en arterias más pequeñas que suministran sangre rica en oxígeno a todo el músculo cardíaco. Estas arterias principales que mencioné son la derecha y la izquierda. La arteria coronaria derecha suministra sangre principalmente al lado derecho del corazón y luego suministra la pared inferior y posterior del ventrículo izquierdo. El lado derecho del corazón es más pequeño porque solamente bombea sangre a los pulmones. La arteria coronaria izquierda, que se ramifica en la arteria descendiente anterior izquierda y la arteria circunfleja, suministra sangre al lado izquierdo del corazón. El lado izquierdo del corazón es más grande y muscular porque bombea sangre al resto del cuerpo. Como lo acabo de decir, la arteria coronaria izquierda se divide en la arteria descendiente anterior izquierda, la cual suministra sangre a la parte frontal y la parte del costado del ventrículo izquierdo, a la parte superior del ventrículo izquierdo y la mayor parte de la pared que divide a los ventrículos, mientras que la arteria circunfleja pasa por detrás del corazón, detrás de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y suministra sangre al costado del ventrículo izquierdo. En un pequeño número de personas, la arteria circunfleja suministra las partes inferior y posterior del ventrículo izquierdo. Las arterias coronarias envían sangre al músculo cardíaco, proporcionando un suministro continuo de oxígeno y nutrientes que son necesarios para que se mantenga saludable y funcione con normalidad. Cuanto más tenga que esforzarse el corazón para bombear sangre, más oxígeno necesita. Un ejemplo de esto es cuando las personas hacen ejercicio. ¿Qué pasa aquí? Que la frecuencia cardíaca y la presión arterial aumenta, lo que a su vez aumenta la demanda de oxígeno del corazón. La principal manera de aumentar el suministro del corazón es aumentar la circulación sanguínea a través de las arterias coronarias. El corazón aumenta la circulación sanguínea ensanchando o dilatando las arterias coronarias. Si las arterias coronarias no pueden
dilatarse adecuadamente, aquí es cuando el músculo podría no recibir la cantidad de oxígeno que se necesita para funcionar correctamente. Por otro lado, también están las arterias coronarias colaterales, que también incluyen las arterias coronarias colaterales, que son pequeños vasos sanguíneos que conectan las arterias coronarias normales entre sí. Cuando el corazón está sano, estos vasos sanguíneos desempeñan un papel secundario. Sin embargo, cuando una arteria coronaria se obstruye, las arterias coronarias colaterales ayudan a aumentar la circulación sanguínea en la zona del corazón, que está siendo privada de irrigación sanguínea. Aunque estos vasos sanguíneos son pequeños, en realidad pueden conseguir que llegue suficiente sangre al corazón para ayudar a evitar daños significativos al músculo cardíaco en un ataque al corazón. Eventos mecánicos del ciclo cardíaco. Cada ciclo cardíaco tiene una fase diastólica o también llamada diástole y una fase sistólica o también llamada sístole. La diastólica es la que se da cuando las cámaras cardíacas están en estado de relajación y se llenan con sangre provenientes de las venas. Y la fase sistólica es donde las cámaras cardíacas se conectan y bombean la sangre hacia los pulmones y la periferia por medio de las arterias. Tanto las aurículas como los ventrículos experimentan estados alternados de sístole y diástole. En otras palabras, lo que quiere decir es que cuando las artículas están en diástole, los ventrículos están en sístole y viceversa. El ciclo cardíaco se compone de una serie de sucesos fisiológicos que se dan desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente, lo cual sucede en 0.8 segundos exactamente. Y entre estos sucesos fisiológicos está el llenado pasivo, el llenado activo, la contracción isovolumétrica, la eyección y la relajación isovolumétrica. En el llenado pasivo, aquí es donde empieza el ciclo. Empieza con las aurículas completamente llenas de sangre, lo que quiere decir que la presión de las aurículas supera la presión de los ventrículos, por lo que las válvulas auriculoventriculares se abren y fluye la sangre desde las aurículas hasta los ventrículos. La sangre va de mayor a menor presión y es por esto que la fase se llama llenado pasivo. Aquí es donde se produce el 80% del ventrículo. En el llenado activo es aquí donde las aurículas se contraen para terminar de pasar la sangre que quedó en ellas a los ventrículos. La sangre pasa y llena el 20% que faltaba, es decir, que llena el 20% que faltaba del ventrículo. Entonces vemos que es un llenado activo porque es gracias a la sístole auricular que la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos de forma activa. Entonces la presión de las aurículas es mayor a las de los ventrículos debido a la sístole auricular. Las válvulas auriculoventriculares se encuentran abiertas, lo que es lógico para permitir el paso de la sangre, y las válvulas sigmoideas se encuentran cerradas. En la contracción isovolumétrica, aquí es donde los ventrículos están completamente llenos de sangre. Su total de 120 mililitros, lo que quiere decir que es el volumen telediastólico, el cual se refiere al volumen que está al final de la diástole. En este momento, la presión de los ventrículos supera la presión de las aurículas y por esto es que las válvulas auriculoventriculares se cierran, lo cual produce el primer ciclo cardíaco. Tenemos también la eyección, que aquí es donde el ventrículo se contrae completamente y lo que hace
es que la presión de los ventrículos supera a la presión de las arterias, lo que hace que las válvulas sigmoideas se abran debido a la mayor presión de los ventrículos y la sangre sea bombeada hacia el resto del organismo. La cantidad de sangre que pasa es de 70 mililitros, lo que quiere decir el volumen sistólico. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyecta el corazón en cada latido, el cual es de 70 mililitros. Y por último está la relajación isovolumétrica. Aquí es donde el corazón se relaja, es decir, que se prepara para recibir sangre. Aquí la mayor sangre la tienen las arterias, lo que hace que la presión de las arterias sea mayor a la presión de los ventrículos, por lo que la sangre intentará regresar al corazón debido a que la sangre va de mayor a menor presión, siempre. Pero obviamente esto no sucede, esto no se logra, lo impide el cierre de las válvulas sigmoideas. Y este cierre de las válvulas sigmoideas es lo que produce el segundo ruido cardíaco. Activación eléctrica del corazón. El sistema eléctrico del corazón consta de un generador del latido, que es el nódulo sinusal, que se encuentra en la aurícula derecha y consta con un sistema de cables que lleva el impulso eléctrico hacia las aurículas izquierdas y los ventrículos. El marcapasos del corazón envía una señal eléctrica o impulso que se transmite por todo el corazón a lo largo de las vías eléctricas. Estas vías transmiten la señal desde las cavidades superiores del corazón a las inferiores, lo que hace que el músculo cardíaco se contraiga. Las señales eléctricas reguladoras y rítmicas mantienen al corazón bombeando sangre a los pulmones y el cuerpo. Cada contracción cardíaca es desencadenada por un impulso eléctrico. Para generar este impulso y mantener frecuencia adecuada, el corazón debe poseer un sistema eléctrico especializado. Secuencia de la activación cardíaca. El latido cardíaco se origina en un sistema de conducción y se extiende mediante este mismo para llegar a todas las partes del miocardio. Este sistema está formado por varios componentes. Está el nódulo sinusal, que es un eje tejido nervioso del corazón, donde se genera el impulso eléctrico que da origen al latido cardíaco. Están las vías de conducción auriculares, que esta se encarga de transmitir los impulsos a través de la aurícula derecha hacia el nódulo auriculoventricular por unas vías de conducción preferenciales, y también este estímulo se transmite a la aurícula izquierda mediante el fascículo de Weissman. Luego le sigue el nódulo auriculoventricular. Este se encarga de transmitir los estímulos desde las aurículas hacia los ventrículos y es la única conexión que existe entre estas dos estructuras. Luego tenemos el haz de His, que es la continuación del nódulo auriculoventricular y penetra el cuerpo fibroso central. Su trayecto varía y depende de cada persona y tiene ramificaciones, que son dos, una derecha y una izquierda. Y por último tenemos las fibras de Purkinje, que este componente es el encargado de la despolarización de los ventrículos y a su vez transmite la activación eléctrica que es generada en el nódulo sinusal. Luego de haber explicado las funciones de cada uno de los componentes, puedo proceder a explicar cómo ocurre esta secuencia. El impulso eléctrico generado en el nódulo sinusal se transmite a todo el corazón por el sistema de conducción que les acabo de mencionar, a partir de células auriculares hasta las células ventriculares. El estímulo sinusal despolariza las aurículas, comenzando por la parte lateral derecha de la aurícula derecha y siguiendo un recorrido antihorario, es decir, que este va en dirección contraria a las agujas del reloj. Y va a despolarizar primero el septum interauricular y va a finalizar en la aurícula izquierda. En este proceso se genera una onda de despolarización que llega al nódulo auriculoventricular y se empieza a propagar lentamente en la parte superior de esta. Cuando logra llegar a la parte distal del nodo, esta onda acelera y entra en el haz de His, continuando en sus ramas, la izquierda y la derecha. La despolarización ventricular comienza simultáneamente en tres puntos: las regiones de inserción de los haces superanterior,
inferoposterior y medioseptales de la rama izquierda. Luego de que inicia este proceso, comienza la despolarización de la gran masa ventricular izquierda y derecha. La despolarización termina en zonas menos ricas en fibras de Purkinje, que son las zonas basales y septales altas, y luego ocurre una repolarización que comienza siempre en las regiones del miocardio mejor irrigadas, que son conocidas como las regiones subepicárdicas, y termina en las zonas peor irrigadas, que son conocidas como las regiones subendocárdicas. Ahora, factores que controlan la frecuencia cardíaca. Comencemos por qué es la frecuencia cardíaca. Este es el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. Se mide en condiciones bien determinadas y se expresa en pulsaciones por minuto a nivel de las arterias periféricas y en latidos por minuto a nivel del corazón. Entre estos está el género, que el tamaño del corazón de la mujer es menor de un 85 a un 90% con respecto al del hombre, y esto se debe a que normalmente las estructuras son de menor tamaño, las estructuras corporales. Y al tener un corazón de menor tamaño, el volumen sistólico y la cantidad de sangre que se bombea también se reducen, por ello el corazón de la mujer se ve obligado a trabajar más. También tenemos la posición del cuerpo. Cuando estamos de pie, la fuerza de gravedad dificulta el retorno venoso, lo que representa un esfuerzo considerable para el corazón y actúa aumentando la frecuencia de contracción. Pero por ejemplo, posiciones horizontales o cuando estamos sentados, la fuerza de gravedad no afecta tanto la sangre que circula por las venas y las arterias. Tenemos también la edad. La frecuencia cardíaca en reposo va descendiendo con la edad y la frecuencia cardíaca máxima se alcanza entre los 8 y los 10 años. Entonces, estas van a ser mayor después de la pubertad y van a descender a medida que cumples años. También se dice que las variables temporales afectan al número de pulsaciones por minuto. Se dice que por la mañana se tendrá más pulsaciones que por la tarde, después de comer, es decir, mientras hacemos la digestión, y por supuesto en función al tipo de comida y la cantidad que hayas ingerido, se puede llegar a tener entre un 10 y un 30% más de frecuencia cardíaca en reposo. Y el cansancio y el sueño disminuyen las pulsaciones. Incluso cuando dormimos se alcanzan los picos más bajos de frecuencia. Están la temperatura y la altura, y cuanto más calor, más altas serán las pulsaciones, y viceversa, mientras más frío, menor serán las pulsaciones. Y también, cuanto mayor sea la altura donde estemos, menos oxígeno habrá y va a haber dificultad para respirar. Por esto, el corazón tendrá que bombear más para obtener la misma cantidad de oxígeno y así aumentará la frecuencia cardíaca. Tenemos los factores psicológicos como el estrés, los estados de ansiedad, el miedo, la excitación sexual y muchos más factores de este tipo aumentan la frecuencia cardíaca y en algunos casos aumentándola de manera importante y sin realizar ninguna actividad física. Pero, por ejemplo, lo que es la concentración, la calma, la satisfacción o incluso algunas técnicas de relajación pueden ayudar a rebajar estas pulsaciones y dándonos un buen control del ritmo cardíaco. También tenemos el somatipo, es decir, la composición corporal. Esta influye también en la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, las personas más altas y delgadas tendrán menor frecuencia cardíaca que los que son bajos y tienen sobrepeso. Y las personas musculadas tendrán mayor frecuencia cardíaca que aquellas que no lo son. Estos cambios en frecuencia y la regularidad del pulso también pueden ser una señal de afección cardiovascular, como la insuficiencia cardíaca, la hipertensión o alguna enfermedad valvular cardíaca. Potencial de acción cardíaco. Los potenciales de acción son señales nerviosas. En las neuronas, estas tienen el fin de transmitir información y emitir una respuesta motora por parte de un músculo. En el corazón, las células musculares cardíacas, llamadas cardiomiocitos, son células excitables que en respuesta a un estímulo generan un potencial de acción. Estas se pueden dividir en dos grupos: las que tienen función de bombeo y las que forman el sistema de excitoconducción cardíaco. Estas células de excitoconducción, desde el punto de vista de sus propiedades eléctricas, se puede dividir en dos grandes grupos. Primero está la fibra de respuesta rápida. En este potencial tenemos 5 fases. Está la fase 4, que es potencial en reposo. Acá no existen
cambios de voltaje importantes. Este es producto de los canales de potasio rectificadores ínteros. Estos canales se encuentran abiertos y como hay más potasio intracelular que extracelular, el potasio sale constantemente de las células. Luego, para evitar que el potasio intracelular se acabe, entra a actuar la bomba sodio-potasio, que reingresa constantemente 2 iones de potasio a cambio de 3 iones de sodio, utilizando ATP. Sin embargo, como en este proceso salen más cargas positivas de las que ingresan, esta contribuye a la pérdida de cargas positivas y negativiza el potencial. Pero el intercambiador sodio-potasio ingresa 3 iones de sodio y saca 1 de potasio, produciendo así más ganancia de cargas positivas, y evita también que el sodio se acabe de manera intracelular. Entonces, estos 3 elementos mantienen constante el potencial en reposo negativo. También tenemos la fase 0, que esta es de ascenso rápido, esta es posterior a la fase 4, y acá van a entrar 2 iones, el ion de sodio y el ion de calcio. La entrada de estos va a ser a través de canales específicos de la membrana, que simplemente van a generar una especie de huecos en la bicapa lipídica, y esto va a permitir un flujo de iones. Este canal de sodio, que juega un papel fundamental, presentará ciertos estados como el de reposo. Durante esta fase, además de la entrada del ion de sodio, también ocurre una entrada masiva del ion de calcio. También ocurre una apertura del canal de potasio, el cual se abre y se cierra muy rápidamente, lo cual implica que existe una salida transitoria del potasio. También tenemos la fase 1, que es de repolarización transitoria. Esta sucede cuando las células se repolarizan parcialmente por un breve periodo de tiempo. Esta fase es producto de la salida de potasio, la salida de cloro y la salida de sodio, gracias al bombeo de la bomba sodio-calcio. Acá saca 3 iones de sodio para meter 1 de calcio. Tenemos la fase 2, que es la meseta, también denominada fase estable. Durante esta existe una entrada de calcio que aún permanece gracias a la entrada por canales lentos, y una entrada también de sodio que va a ser generada por la bomba intercambiadora de sodio-calcio. La salida de iones de potasio y de cloro va a mantener este estado estable, el cual hace que se parezca mucho a la fase 4. Y al final ocurre un cambio en los canales de potasio y calcio que va a limitar la entrada de más sodio, y ocurre la apertura de canales de potasio. Tenemos la fase 3, que es la repolarización. Acá se caracteriza por el retorno del potencial a su valor de reposo. La primera mitad de esta fase es producto de los canales de potasio lentos. Estos canales son activados por el calcio que ingresa en la fase previa y permiten que el potasio salga. Luego tenemos la fibra de respuesta lenta. Acá está la fase 0, que se abren las compuertas de los canales de calcio lentos que se encontraban en el estado de reposo. Al abrirse genera el ingreso de calcio a las células, y esto genera el ascenso del potencial hasta el potencial de acción. Acá el ascenso es más lento que el potencial de respuesta rápida porque los canales se abren más lentamente. Esta fase 0 es producto del flujo de calcio en mayor medida por canales de calcio lento, y esta fase concluye con el paso de canales al estado inactivo. Tenemos la fase 3, que es la repolarización, es igual al potencial de respuesta rápida esta fase. Tenemos la fase 4, que aquí el sodio ingresa por gradiente electroquímico. La segunda mitad de esta fase es producto de los canales de calcio que se abren lentamente y permiten que ingrese el calcio y se genera un flujo que despolariza la membrana. Cerca del final de esta fase, los canales de calcio pasan a un estado de reposo, finalizando así el ciclo de la fibra cardíaca en respuesta lenta. Ahora, conclusiones de esta potencial de acción. Las fibras de cada región cardíaca se caracterizan por poseer un ritmo distinto. Las ventriculares son las más lentas, mientras que un grupo de auriculares poseen el mismo ritmo más elevado. Este grupo de fibras auriculares se denomina nodo sinusal, que ya se los definí. Y al presentar un ritmo más alto, su actividad es la que marca la frecuencia básica del corazón, denominándosela por ello células marcapaso. La morfología del potencial de acción varía de una célula a otra dependiendo de su localización. Una característica general es una larga duración. Cada región del corazón tiene una diferente actividad eléctrica, y esto es debido a sus diferentes canales iónicos y permite una adecuada sincronización de todos sus componentes. Aparte,
que la generación y la propagación del potencial de acción cardíaco es posible por la existencia de un sistema especializado de excitación y conducción. Gracias. Muy buenos días, les habla el bachiller Michael Bolívar, estudiante de medicina, cursante de la materia física médica para el profesor Luis Useche. Y el día de hoy les hablaré acerca del electrocardiograma. Este es un registro encargado de reflejar la actividad eléctrica del corazón, lo que permite realizar una evolución cardíaca inicial, así como un seguimiento de gran número de enfermedades relacionadas con el órgano en cuestión. Esto se realiza con la ayuda de un dispositivo conocido bajo el nombre de electrocardiógrafo. El electrocardiograma es un gráfico en el que se estudia el registro de la actividad eléctrica del corazón según el tiempo, el cual anota los impulsos que producen la estimulación del corazón. Al mismo tiempo, estos tienen como consecuencia su contracción. Del mismo modo, este entrega una información útil de la fase de reposo y de recuperación. Se conoce desde hace muchos años la actividad cardíaca relacionada directamente con una corriente eléctrica mensurable. Debido a los avances realizados durante el año de 1886 por Augustus de Sirius-Waller, se logró capturar el primer electrocardiograma humano mediante el uso de un electrómetro capilar aplicado en la cavidad oral y el pie del paciente. Sin embargo, este registro era poco preciso con los datos resultantes y posteriormente, en el año 1887, con la ayuda de Lidwin Lispik, se estudió el potencial de las aurículas cardíacas. No obstante, no es hasta el año donde se llega William Einthoven, nació en Indonesia en el año 1860, reconocido como el inventor del electrocardiógrafo y ganador del premio Nobel en el año 1924, que produce sus avances en la medicina, así como se encargó de definir la onda P, que representa exclusivamente la actividad auricular, y la onda Q, parte del complejo ventricular. En el año 1903 inventa el galvanómetro de cuerda. Estaba constituido por un poderoso electroimán, entre cuyos polos se encuentra suspendida una fina cuerda de cuarzo, plata u oro, con el fin de proporcionar la conducción de la corriente eléctrica. La corriente que se produce en el corazón se puede enlazar a través de la superficie de los electrodos a la cuerda del galvanómetro. El electrocardiógrafo es una herramienta esencial diseñada para mostrar la longitud, así como la dirección de las corrientes eléctricas producidas por el corazón. A causa de que la corriente fluye en múltiples direcciones del músculo cardíaco, este artefacto obtiene el resultante de todos los vectores que se generan en un momento dado de la aplicación de los electrodos, los cuales se encuentran en diferentes partes de la piel. La actividad que ocurre en el corazón es recibida por los electrodos externos colocados sobre la piel, que son mostrados en el electrocardiograma. En este se inscribe sobre una tira de papel milimetrada de forma que registre permanentemente la actividad cardíaca. Se señalan los cambios de la actividad eléctrica realizando un trazado en una banda de papel que se encuentra en movimiento. Este posee dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical, siendo el horizontal aquel que se encarga de determinar el tiempo y el eje vertical mide la amplitud. Ahora, con todo lo mencionado surge la siguiente interrogante: ¿cómo se realiza un electrocardiograma? Este es un procedimiento sencillo, rápido e indoloro que registra la actividad eléctrica del corazón. Requiere un electrocardiógrafo formado por electrodos, cables de conexión, selector de derivación, amplificador, que es un galvanómetro, y un registrador o inscriptor. Aquello permite que las fuerzas eléctricas formadas durante la despolarización y polarización de las aurículas y ventrículos durante cada ciclo cardíaco. Es necesario que el paciente se encuentre acostado boca arriba en algún lugar. Se recomienda que sea una camilla. La postura es completamente horizontal. En el caso de que no aguante la posición, se puede elevar la camilla en un ángulo de 30 grados. La habitación debe estar tibia, una cama cómoda, y debe estar convencido el dicho paciente de que no sentirá el más mínimo dolor, de manera que no se estrese o altere el registro del electrocardiograma de manera innecesaria. Debe tratar de moverse lo menos posible, así como evitar el uso de cremas u lociones que interfieran con el contacto entre los parches y la piel. La zona donde se colocarán los electrodos debe ser limpiada con preferencia con jabón líquido. Además de esto, se debe colocar una pasta y jalea para el contacto sea completo de los electrodos y proporcione una mejor precisión. De no ser el caso, se debe limpiar con alcohol. Comúnmente se rasura el pelo en las zonas donde se colocan los parches. Esto es a causa de que pueden representar una barrera en la captación de la actividad eléctrica.
Los parches contienen un gel autoadhesivo cuya composición química favorece la transmisión de pequeñas corrientes eléctricas, dando paso a un registro preciso. Este gel posee un tiempo para caducar relativamente corto, por lo que dichos electrodos deberán ser revisados para verificar que funcionen y no presente fallas durante el procedimiento elaborado por el electrocardiógrafo. De ser necesario, se cambiarán los electrodos y se repetirá el proceso. Un enfermero, un técnico o un médico le colocarán un total de 10 electrodos. Los electrodos se deben posicionar en lugares correctos sin apretar demasiado. Es fundamental colocar uno en cada extremidad, formando de esta manera los electrodos periféricos. Los 6 parches restantes se colocan en unas zonas específicas del pecho, en la región precordial. Este nombre hace referencia a las 6 derivaciones precordiales que existen. Una derivación electrocardiográfica está formada por la unión de 2 electrodos, permitiendo de esta manera conseguir un total de 12 derivaciones. Cada una de estas funciona como una ventana que permite una visión diferente del electrocardiograma, mostrando de esta manera 12 puntos de observación precisos. En caso de que presente una anomalía en una zona concreta del corazón, se podrá visualizar de las diversas ventanas que proporcionan los electrodos. Del mismo modo, esto revela qué zona del corazón puede estar siendo afectada, y una vez con esto el paciente haya cumplido con las normas mencionadas, se procederá a realizar un electrocardiograma, cuya duración es de 10 segundos. El registro que se obtendrá establece la condición actual del paciente respecto a su actividad cardíaca. Se pueden utilizar otros métodos como lo son el electrocardiograma de esfuerzo. Este se utiliza mayormente porque permite visualizar cómo funciona el corazón durante el transcurso de una actividad física. Esto es un estudio para el cual se diagnostica la enfermedad de arteria coronaria, y planteado de otra manera, se puede entender que este determina cardiopatías isquémicas. También existe el registro de Hutler. En el estudio se registra lo que es el electrocardiograma de un respectivo paciente durante las 24 horas del día. Se usa para diagnosticar arritmias cardíacas y no es posible bañarse durante este proceso de tiempo para no mojarse, directamente para no mojar los electrodos. La colocación de los electrodos. Estos son dispositivos que hacen contacto con la piel del paciente y al mismo tiempo conecta con el electrocardiógrafo por medio de los parches. Se logra obtener una información eléctrica para su posterior análisis en el electrocardiograma. Este procedimiento es indoloro, no presenta algún riesgo para el paciente y es de suma importancia conocer la ubicación de cada electrodo, debido a que un cambio en la localización puede representar desde pequeñas variaciones en la morfología QRS hasta graves errores en el diagnóstico. Del mismo modo, deben estar calibrados correctamente el equipo a utilizar. Aspectos como lo que es ajustar la línea base del electrocardiograma para que éste quede centrada en el papel son cruciales para su registro. Para identificar la localización de los electrodos se han creado letras y colores que facilitan lo que es reconocerlos. Estos son los electrodos periféricos, son 4 en total. Estos van colocados en las extremidades del paciente, distales a los hombros y a las caderas. A través de esto se registran las vibraciones en el plano frontal. La muñeca derecha o RA es de color rojo, la muñeca izquierda LA es de color amarillo. El tobillo derecho es RL color negro y el tobillo izquierdo LL color verde. Los electrodos precordiales son 6 electrodos que se colocan en la zona precordial, encargados de registrar el plano horizontal del electrocardiograma. Se nominan desde B1 hasta B6 y se ubican en las siguientes zonas: B1 en el cuarto espacio intercostal derecho al lado esternón, B2 en el cuarto espacio intercostal al lado del esternón, B3 se ubica a la mitad entre las derivaciones B2 y B4, B4 en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular, o sea, la línea que baja perpendicularmente desde el punto medio de la clavícula. El punto B5 es el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar anterior, línea que baja perpendicularmente desde el punto medio entre el centro de la clavícula y su extremo lateral. B6 en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar media, línea que baja perpendicularmente desde el centro del axila. Es importante agregar que no se deben confundir las derivaciones con los electrodos. Los electrodos son los dispositivos que se encargan, que se colocan en el paciente, y las derivaciones son el registro de la actividad eléctrica del corazón.
Sin nada más que decir, les dejo con mi siguiente compañera para que les siga explicando el tema. Derivaciones cardíacas. En el electrocardiograma, las derivaciones cardíacas son el registro de la diferencia de potenciales eléctricos entre dos puntos, ya sea entre dos electrodos, una derivación bipolar, o entre un punto virtual y un electrodo, una derivación monopolar. Es súper importante saber que las derivaciones cardíacas no se deben analizar por separado, sino en el conjunto de todo el electrocardiograma, pues cada derivación es un punto de vista distinto del mismo estímulo eléctrico. En dependencia del plano eléctrico del corazón que estemos evaluando, nos encontramos con las derivaciones de las extremidades en un plano frontal y con las derivaciones precordiales en el plano horizontal. Se les denomina así a las derivaciones del electrocardiograma que se obtienen de los electrones colocados en las extremidades. Estas derivaciones aportan datos electrocardiógrafos del plano frontal, no de los potenciales que se dirigen hacia adelante o hacia atrás. Las derivaciones de las extremidades se dividen en derivaciones bipolares, o también llamadas clásicas o de Eindhoven, y en derivaciones monopolares. Ok, ¿qué son las derivaciones bipolares? Las derivaciones bipolares son las derivaciones cardíacas clásicas del electrocardiograma descritas por Eindhoven. Estas derivaciones tienen dos polos, por eso su nombre de bi, porque tienen dos polos. Por un lado será positivo y por el otro lado será negativo. Estas registran la diferencia de potencial entre dos electrodos ubicados en extremidades diferentes. Las derivaciones bipolares son D1, D2 y D3. Los electrodos van colocados en el brazo derecho, la muñeca izquierda y un poquito más arriba del tobillo izquierdo. Los trazos del electrocardiograma van desde el lado positivo hasta el lado negativo. Pero ¿cómo sabemos cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo? Bueno, el pie siempre será positivo, el brazo derecho siempre será negativo y el brazo izquierdo va a variar. Así que cuando evaluamos D1, el izquierdo va a ser positivo, ya que el brazo derecho siempre es negativo. Cuando evaluamos D2, el brazo derecho va a ser negativo y el pie positivo. Y cuando evaluamos D3, el pie, como siempre es positivo, en este caso el brazo va a ser negativo. D1 evalúa la diferencia de potencial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, y su vector está en dirección a 0. D2 evalúa la diferencia de potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda, y su vector está en dirección a 60 grados. D3 evalúa la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, y su vector está en dirección a 120 grados. Ahora, ¿qué son las derivaciones monopolares? En el electrocardiograma, las derivaciones monopolares de las extremidades registran la diferencia de potencial entre un punto teórico en el centro del triángulo de Eindhoven con valor a 0 y el electrodo de cada extremidad, permitiendo conocer el potencial absoluto en dicho electrodo. Estas son tres: ABR, ABL y ABF. Estas se tratan de derivaciones que aumentan la amplitud de su trazado. De allí proviene la letra A. Y la B proviene de voltaje. R, L y F significan right, left y foot. ABR explora el corazón desde un ángulo escápulo-humeral derecho como un cono que se proyecta sobre él. Capta los cambios de potencial provenientes de la aurícula y la pared ventricular derecha. ABL explora el corazón desde un ángulo escápulo-humeral izquierdo, pudiendo detectar los cambios eléctricos generados en aurícula derecha, septum inventricular y la pared libre de ambos ventrículos que miran hacia este electrodo. ABF explora el corazón desde la raíz de la pierna izquierda, captando los potenciales de la aurícula y la pared ventricular izquierda. Las derivaciones unipolares de los miembros pueden detectar con mayor precisión la ubicación de procesos miocárdicos.
El electrodo que trabaja es solo el positivo y se ubica en los mismos lugares de las derivaciones estándar. El negativo recibe anulada toda otra información, puesto que se le interponen resistencias eléctricas. Además, se neutralizan recíprocamente. Las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales del electrocardiograma son 6. Las derivaciones precordiales son 6 y estas se denominan con una B mayúscula y un número del 1 al 6. Estas son derivaciones monopolares que registran el potencial absoluto del punto en donde está colocado el electrodo del mismo nombre. Son las mejores derivaciones del electrocardiograma para precisar las alteraciones del ventrículo izquierdo y sobre todo las paredes anterior y posterior. En el electrocardiograma normal de las derivaciones precordiales, los complejos QRS son predominantemente negativos en las derivaciones B1 y B2 y predominantemente positivos desde B4 hasta B6. Una vez sabiendo esto, podemos ver que registra cada una de estas derivaciones. B1 registra los potenciales de las aurículas de parte del tabique y la pared anterior del ventrículo derecho. El complejo QRS representa una onda R pequeña y despolarización, una despolarización ventricular, seguida de una onda S profunda. B2. El electrodo de esta derivación precordial está encima de la pared ventricular derecha, por lo tanto, la onda R es ligeramente mayor en B1, seguida de una onda S profunda, que es una activación ventricular izquierda. B3. Esta derivación transicional entre potenciales izquierdos y derechos del electrocardiograma. Por estar el electrodo sobre el septo interventricular, la onda R y la onda S suelen ser casi iguales, y esto vendría siendo un complejo QRS isobifásico. B4. El electrodo de esta derivación está sobre el ápex del ventrículo izquierdo, donde es mayor el grosor y representa una onda R alta seguido de una onda S pequeña, que esta vendría siendo una activación del ventrículo derecho. B5 y B6. Estas derivaciones están situadas sobre el miocardio del ventrículo izquierdo, cuyo grosor es menor al de B4. Por lo tanto, la onda R es menor en B4, aunque sigue siendo alto. Y la onda R está precedida de una onda pequeña, y esta vendría siendo una despolarización del septo. Electrocardiograma normal incluye ondas y segmentos bien definidos, incluidas las ondas P, despolarización auricular, el complejo QRS, despolarización ventricular, y la onda T, electrocardiográficos irregulares. Las ondas. Una onda se define como una deflexión ya sea positiva o negativa a partir de la línea isoeléctrica. Dioven denominó a las ondas que se inscriben en el electrocardiograma cada ciclo cardíaco como P, Q, R, S y T. De acuerdo con su orden de inscripción, todas las morfologías que representan las ondas en el electrocardiograma dependen del lugar desde donde se registra la actividad eléctrica. Las ondas P se corresponden con la activación o despolarización auricular en una onda redondeada y monofásica, aunque a veces puede ser bifásica. Su amplitud máxima es de 0,30 milivoltios y su duración es menor a 0,10 segundos. Puede ser positiva, negativa o negativa positiva. Ondas Q se corresponden con la despolarización del tabique interventricular. Es la primera onda del complejo QRS. Es negativa y no siempre es visible. Las ondas R se corresponden con la despolarización ventricular.
Es la onda positiva del complejo QRS y es la única onda de visualización constante. El voltaje de la onda R no debe ser mayor a 25 milímetros en B5B5, de 30 milímetros en 1 y de 15 milímetros en BL, aunque puede haber excepciones sobre todo en adolescentes deportistas y en ancianos delgados. Las ondas S se corresponden con la despolarización basal de los ventrículos. Son ondas negativas que siguen a las ondas R. Las ondas T se corresponden con la repolarización ventricular. La onda T normal es asimétrica, sin la porción ascendente más lenta que la descendente. La onda U puede corresponder a la repolarización de los músculos papilares o del purkinaje ventricular. Es una onda muy pequeña, puede ser positiva o negativa. Cuando esté presente tiene la misma polaridad de la onda T a la que sigue. Se registra sobre todo en pacientes con braquicardia, especialmente ancianos en las derivaciones B3, B5. Si tienen polaridad opuesta a la onda T, es siempre patológica. Segmentos. Es la línea isoeléctrica que une una onda con otra sin incluir ninguna de ellas. Los segmentos ST representan el inicio de la repolarización ventricular y se corresponden con la fase de repolarización lenta de los miocitos ventriculares. Normalmente es isoeléctrico y se mide desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Las alteraciones del segmento ST revisten gran importancia en el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos. Los intervalos. La porción del electrocardiograma que incluye un segmento además de una o más ondas. Los intervalos, PR, representa la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufre el estímulo a su paso por el nodo auroventricular. Se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R. Su valor normal es entre 0,12 y 0,20 segundos. En casos como los síndromes de preexcitación, el intervalo PR puede ser acortado y esto representa una conducción auroventricular acelerada. En el bloqueo auroventricular de primer grado, el intervalo PR está alargado. Esto representa una conducción auroventricular enlentecido. El intervalo RR es la distancia entre dos ondas R sucesivas, es el ritmo sinusual. Este intervalo debe ser constante, se mide desde el inicio de una onda R hasta el inicio de la onda R siguiente y su duración depende de la frecuencia cardíaca. Intervalo QRS mide el tiempo total de despolarización ventricular, se mide desde el comienzo de la onda Q o de la onda R hasta el final de la onda S. Su valor normal está comprendido entre 0,06 y 0,10 segundos. El intervalo QR incluye el conjunto de ondas que conforman el complejo QR. Se encuentra alargado en los bloqueos de la rama y en los síndromes de preexcitación. Intervalo QT representa la sístole eléctrica ventricular, o sea, el conjunto de la despolarización y la repolarización de los ventrículos. Su medida varía con la frecuencia cardíaca, por lo que es recomendable ajustar su valor a la frecuencia cardíaca. Hay varias fórmulas para realizar esta corrección. El intervalo QT corregido es normal entre 340 milisegundos y 440 milisegundos en adultos jóvenes. El significado de las deflexiones del electrocardiograma. Las deflexiones que aparecen en el electrocardiograma son el resultado de la descomposición del vector común o resultante de cada evento eléctrico del ciclo cardíaco. En un momento determinado, en cada una de las derivaciones, los eventos eléctricos son la despolarización y la repolarización de las aurículas o los ventrículos. De forma de cada ciclo cardíaco da lugar a un complejo independiente y la sucesión de los distintos complejos conforman el electrocardiograma. Cada complejo está formado por las siguientes deflexiones e intervalos. Las ondas P, la despolarización auricular. Las ondas T, que es la repolarización ventricular, está incluida en el complejo QRS y no se traduce ni se visualiza en el registro. Complejo QRS, despolarización ventricular, consta de tres ondas. Las ondas Q, onda negativa previa a la primera onda positiva, onda R, primera onda positiva, onda S, onda negativa después de una onda positiva. QS es un complejo totalmente negativo. El punto J determina el fin del complejo QRS y el inicio del segmento ST. Vector cardíaco.
El vector representa de forma gráfica el potencial eléctrico que genera el flujo de corriente y es el resultante de la suma de todas las fuerzas eléctricas del corazón. Un vector es la forma de representar una magnitud que tiene una dirección y un sentido determinado. Se representa con una flecha cuyo tamaño sería la magnitud, la dirección en el trazo de la misma y el sentido aquel hacia donde apunta la flecha. Todo vector tiene una situación en el espacio tridimensional y se puede localizar de manera precisa mediante su descomposición algebraica, que se hace mediante la proyección del vector en cada uno de los tres planos del espacio. Durante la activación eléctrica del corazón, las células miocardias se despolarizan y repolarizan, lo que produce flujos de corrientes de diferentes magnitudes y direcciones. El conjunto celular de cada zona cardíaca va formando resultantes representadas mediante vectores y la suma algebraica de todos ellos da lugar al eje eléctrico cardíaco. Los principales vectores que encontramos en el corazón se encuentran a nivel de los ventrículos y son 4. El primero es el vector occipital, la primera porción ventricular en despolarizarse en el septum interventricular. Es de pequeña magnitud y se dirige de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante o hacia abajo, según la rotación del corazón. Esta se valora en el electrocardiograma como una pequeña onda Q en B5 y B6 y una onda R pequeña en B1 y B2. El segundo vector paraseptal, anteroseptal o de ápex, es de gran magnitud y representa la despolarización de la región de las masas paraseptales en las zonas más cercanas a septos interventriculares a nivel del ápex o de punta del corazón. Tiene una dirección hacia abajo, adelante o de derecha a izquierda. El tercer vector o de las paredes libres, la tercera región en despolarizarse es la más importante porción de los ventrículos y lo realiza como si fuera un abanico desplegándose en el endocardio a epicardio y de punta o ápex a direcciones de las bases. El tercer vector corresponde a las paredes libres ventriculares y sucede en endocardio a epicardio. Ante la diferencia de grosor de los ventrículos, el vector que se dirige a la izquierda, hacia atrás, es de mayor tamaño que el que se dirige a la derecha, por lo que en condiciones normales el vector izquierdo predominará sobre el derecho, es decir, la fuerza eléctrica del tercer vector es grande debido a la magnitud del ventrículo izquierdo superponiéndose sobre el vector del ventrículo derecho. Además de las precordiales derechas, se verán ondas S grandes y en las precordiales izquierdas ondas R de mayor tamaño. Además, debido al gran volumen de las células que se despolarizan en este vector, comparado con el resto, es este el que indicará el predominante en el eje eléctrico del corazón. El cuarto vector, o basal, se dirige hacia atrás, arriba o a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la posición del corazón. Refleja la despolarización de las partes más altas de los ventrículos y el septum interventricular. Este último vector de despolarización corresponde a las bases de los ventrículos. Para el lateral alta se dirige hacia atrás, hacia arriba y a la derecha. Este se registra como morfología final de los complejos QRS con una onda S pequeña en B5-B6. Al finalizar la despolarización ventricular, sucede la repolarización, la cual ocurre en la dirección contraria de la despolarización, de epicardio a endocardio y se define como el segmento ST y la onda T en el electrocardiograma. El triángulo de Dioven. El triángulo de Dioven recibe su nombre en honor a su descubridor William Dioven. Consiste en la formación imaginaria de un triángulo alrededor del corazón, por los dos brazos y una de las piernas. Posteriormente se asigna polaridad a las extremidades que conforman los vértices de dicho triángulo. De acuerdo al comportamiento eléctrico del corazón y a sus proyecciones en las respectivas extremidades, entonces el brazo derecho representa una polaridad negativa debido a la que la base del corazón se proyecta sobre él. El brazo izquierdo recibe potenciales muy poderosos de la pared lateral del ventrículo izquierdo, que se aproxima a dicho miembro y origina su electro positivo. Asimismo, la pierna izquierda recibe los potenciales de la cara diafragmática del corazón, formada por las paredes de ambos ventrículos, a lo que debe ser por las mismas razones que el brazo izquierdo. Su positividad, las derivaciones D1, D2 y D3 permiten registrar las diferencias de potenciales eléctricos entre dos puntos del triángulo.
Interpretación del electrocardiograma. Para una correcta lectura del electrocardiograma, lo primero que debemos determinar es el ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco es la sucesión de los latidos del corazón, los cuales están representados en el electrocardiograma por los complejos QRS. Entonces podemos decir que el ritmo cardíaco es la sucesión de los complejos QRS a lo largo del electrocardiograma. Para determinar el ritmo cardíaco, primero debemos identificar si este es regular o irregular. Esto lo hacemos midiendo la distancia que hay entre dos ondas R consecutivas. Si la distancia entre todas las ondas R consecutivamente son similares, entonces el ritmo cardíaco es regular, como lo vemos en la imagen superior de la diapositiva. En la imagen que está debajo tenemos un ritmo irregular, porque la distancia entre las ondas R varía. Normalmente podemos determinar si el ritmo es regular o irregular con solo mirarlo, pero en caso de ser necesario podemos utilizar un compás o una regla. El ritmo cardíaco normal es el ritmo cardíaco sinusal. Se denomina así porque se genera en el nódulo sinusal. Como sabemos, el nódulo sinusal es el marcapasos natural del corazón. ¿Cómo sabemos al leer el electrocardiograma que el ritmo es sinusal? Bueno, porque este ritmo tiene ciertas características, las cuales son tener una onda P antes de cada complejo QRS. Onda P positiva en las derivaciones de 1, de 2 y ABF, y onda P negativa en ABR. Una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, que es la frecuencia cardíaca normal. Un intervalo RR constante. Y por último, un intervalo PR constante entre 0.12 y 0.20 segundos. Si el ritmo no presenta estas características, entonces es un ritmo no sinusal. Esto se debe a que el ritmo es determinado por una estructura cardíaca diferente al nódulo sinusal, como puede ser los ventrículos o la unión auriculoventricular. Esta alteración se denomina arritmia cardíaca y puede ser una taquicardia cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 100 latidos por minuto o una bradicardia cuando la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto. Sin embargo, también existen arritmias cardíacas originadas en el lóbulo sinusal y estos se denominan arritmia sinusal. Por ejemplo, cuando nos ejercitamos, nuestra frecuencia cardíaca puede aumentar y esto sería una taquicardia sinusal. O cuando dormimos, la frecuencia cardíaca puede disminuir. Entonces, esto sería una bradicardia sinusal. Okay. Una vez tengamos determinado el ritmo cardíaco, entonces pasamos a determinar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón que ocurren en un minuto. Esta frecuencia, la frecuencia cardíaca normal en una persona sana en reposo, es de 60 a 100 latidos por minuto, como dije anteriormente. Ahí en la diapositiva podemos apreciar una tabla con los valores normales de la frecuencia cardíaca por edad. En el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca se mide a través de los complejos QRS, pero antes debemos conocer el papel del electrocardiograma. En el papel del electrocardiograma, el tiempo se mide en segundos y a través de su eje horizontal. La velocidad normal del papel del electrocardiograma es de 25 milímetros por segundo. Entonces, cuando el papel corre a su velocidad normal, el tiempo se va a representar así. Un cuadro pequeño que podemos ver ahí en la diapositiva va a equivaler a 0.04 segundos. 5 cuadros de esos 5 cuadros pequeños conforman un cuadro grande, que equivale a 0.20 segundos. 5 cuadros grandes equivalen a 1 segundo, 15 cuadros grandes representan 3 segundos, 30 cuadros grandes corresponden a 6 segundos y 300 cuadros grandes corresponden a 1 minuto. Entonces, cuando el ritmo cardíaco es regular, podemos determinar la frecuencia cardíaca con los siguientes métodos. El primero es el método de los 300. En este método lo primero que debemos hacer es identificar las líneas gruesas del papel del electrocardiograma. Las líneas gruesas verticales, son esas más oscuritas. Y luego buscar dos ondas R consecutivas que coincidan con esas líneas gruesas. Una vez identificadas esas dos ondas R, contamos la cantidad de cuadros grandes que las separan. Su fórmula es 300 entre número de cuadros grandes entre RR, o sea en el intervalo RR. Veamos el ejemplo de la diapositiva. En ese electrocardiograma,
las dos ondas R coinciden con las líneas gruesas y están separadas por 3 cuadros grandes. Aplicando la fórmula obtenemos una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, es decir, una frecuencia cardíaca normal. Pero ¿qué pasa cuando las ondas R no coinciden con las líneas gruesas? Bueno, en ese caso vamos a contar la cantidad de cuadros grandes que hay entre las ondas más la cantidad de cuadros restantes, cuadros pequeños restantes. Esos cuadros pequeños los multiplicamos por 0.2, que es una constante, y al resultado de esa multiplicación le sumamos la cantidad de cuadros grandes. Ese resultado va a ser el que vamos a aplicar en la fórmula. Para entender mejor este punto, vamos a ver el segundo ejemplo de la diapositiva. En ese ejemplo, la primera onda R coincide con la línea gruesa, pero la segunda no. Y también vemos que están separadas por 3 cuadros grandes y 4 cuadros pequeños. Esos 4 cuadritos los vamos a multiplicar por 0.2, dándonos como resultado 0.8. A ese 0.8 le vamos a sumar los 3 cuadros grandes y nos da 3.8. Ese 3.8 va a ser la cantidad de cuadros grandes que hay entre las ondas. Aplicando la fórmula, obtenemos una frecuencia cardíaca de 78.95 latidos por minuto, es decir, una frecuencia cardíaca normal nuevamente. Ahora veamos el otro método, el método de los 1500. Este método consiste en contar la cantidad de cuadros pequeños que hay entre dos ondas R consecutivas. Su fórmula es 1500 entre el número de cuadros pequeños entre R y R. Este método es considerado uno de los más exactos y, a diferencia del anterior, no importa si las ondas R coinciden con las líneas gruesas. Veamos el ejemplo que tenemos en la diapositiva. Ahí tenemos dos ondas R consecutivas que están separadas por 15 cuadros pequeños. Aplicamos la fórmula, o sea, sería 1500 entre 15 y nos da una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, es decir, una frecuencia cardíaca normal. Ok, ya sabemos cómo determinar la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es regular, pero ¿cómo la determinamos cuando el ritmo es irregular? Bueno, para eso tenemos el método de los 3 segundos. Este método consiste en contar la cantidad de latidos del corazón, es decir, los complejos QRS, que ocurren en 3 segundos. Recordemos que 3 segundos equivalen a 15 15 cuadros grandes, pues. Entonces vamos a buscar la cantidad de complejos QRS que hay en 15 cuadros grandes. Ahí vemos un ejemplo. Tenemos el electrocardiograma, tenemos una franja azul un poco más oscurita que está ocupando 15 cuadros grandes. Entonces vamos a contar la cantidad de complejos QRS que hay en esos 15 cuadros. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 complejos QRS. Aplicamos la fórmula, que la fórmula es frecuencia cardíaca es igual a 20 por número de complejos QRS en 3 segundos, y nos da un resultado nos da una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, lo que indica taquicardia. Okay. Para finalizar la lectura del electrocardiograma, lo último que debemos determinar es el eje eléctrico. El eje eléctrico representa la despolarización ventricular y se representa con un vector. La despolarización ventricular en el electrocardiograma está representado por los complejos QRS. El eje QRS se puede determinar utilizando el sistema de referencia esaxial, que es ese que podemos ver en la diapositiva. Este sistema se construye colocando las 6 derivaciones del plano frontal de un electrocardiograma alrededor del corazón, en sus respectivas posiciones de acuerdo a sus polos positivos. Un eje cardíaco normal varía entre menos 30 y 90 grados. Un eje izquierdo varía entre menos 30 y menos 90 grados. Un eje derecho varía entre 90 y 180 grados. Y un eje con una desviación extrema está entre menos 90 y menos 180 grados. Existen varios métodos para calcular el eje eléctrico. Yo voy a presentar 2 de estos. El primer método es calcular el eje eléctrico utilizando 2 derivaciones. La primera derivación será aquella en donde se encuentre el complejo QRS isobifásico. Un complejo QRS isobifásico es aquel en donde sus ondas positivas y negativas son iguales, es decir, entonces su suma es igual a 0. Ok, la segunda derivación va a ser aquella
perpendicular a la primera derivación. Para esto debemos saber que la derivación 1 es perpendicular a ABF, la derivación 2 es perpendicular a ABL, la derivación 3 es perpendicular a ABR. Veamos el electrocardiograma que tenemos en la diapositiva. En ese electrocardiograma, el complejo QRS isodifásico se encuentra en la derivación ABL. La derivación perpendicular a ABL es la derivación de 1. En esa derivación de 1 tenemos que el complejo QRS es positivo, pues. Entonces el eje eléctrico va a seguir en su dirección general en el sistema axial, es decir, en 60 grados. De lo contrario, o sea, si ese complejo QRS estuviese negativo, el eje eléctrico se estaría ubicando en la dirección opuesta, es decir, a 120 grados. Veamos el otro método. El otro método consiste en calcular el eje eléctrico utilizando la derivación de 1 y ABF. Tenemos que observar el complejo QRS en ambas derivaciones. Si el complejo QRS en ambas derivaciones es positivo, tenemos un eje cardíaco normal, entre 0 y 90 grados. Si en cambio el complejo QRS en la derivación 1 es positiva, pero negativo en ABF, entonces tenemos un eje desviado a la izquierda, entre 0 y menos 90 grados. Si al contrario, el complejo QRS en la derivación de 1 es negativo pero positivo en ABF, entonces el eje tendrá una desviación a la derecha, entre 90 y 180 grados. Y por último, si en ambas derivaciones el complejo QRS es negativo, entonces tendríamos un eje con desviación extrema, entre menos 90 y menos 180 grados. Veamos el ejemplo que tenemos en la diapositiva. En ese electrocardiograma, en la derivación de 1 tiene un complejo QRS positivo y la derivación ABF también tiene un complejo QRS positivo. Entonces, el eje eléctrico estará ubicado entre 0 y 90 grados, o sea, sería un eje eléctrico normal.